media hora, lo hemos desglosado por una mañana, en media parte, ¿no? Pero lo hemos visto en detalle, hemos visto todos los pormenores que debemos comprender. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más. He comprendido un fenómeno poco estudiado que, como les he comentado, para mí es una frustración porque el SAPOS mismo tiene como corrosión. Ahora todavía sabemos cómo evaluarlo, vamos a ver cómo se hace un mapeo de potenciales y vamos a estar capacitados para poder hacer una evaluación correcta. Esta es una presentación de 2017 donde se hablaba de, y este término es muy importante. A ver, la siguiente versión. Richard Reddy. ¿Cuál es según el ACI 318, cuál es la cuantía mínima en columnas? 1%. ¿Perdón? 2%. ¿Seguro? Por ahí va. Bueno, es el 1%. 1%. Y nos dice el mismo reglamento que para columnas como acá cuadradas, debo tener al menos 4 barras longitudinales y si tengo una circular, al menos 6 barras. Es algo prescriptivo. No puedo colocar 0.999 porcentaje del área de acero porque no es 1. Y si voy a un proceso legal, un abogado me va a decir esto es 0.999 que no es 1. Ingeniero, usted no ha cumplido el contrato y aquí en esta cláusula usted nos debe dar. Pero ustedes justificarán, pero ese 0.00 en porcentaje no me hace nada porque el brazo de palanca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para un juez eso no va a ser mucha realidad porque está escrito 1 y debió ser 1. Pero ese es el caso de estructuras nuevas, pero en el título hemos colocado criterios normativos para la valoración de resistencia del hormigón en edificios existentes. Cuando yo tengo un edificio hecho, terminado, sí, puede que no cumpla el 1%, puede que la persona que ha hecho el diseño y la ejecución, pues ya no esté aquí, se fue, lo que sea. Pero ahí tiene que primar el criterio. Vamos a ver casos, situaciones en las que ese 0.999 tal vez era suficiente o tal vez ha sido colocado en exceso y que nosotros vamos a poder opinar y de hecho debemos hacerlo y no dirigirnos como un abogado tajantemente a letra muerta, se dice, a ese valor de 1. Bien, y les voy a mostrar cómo incluso en las normas está estipulado, está escrito que un ingeniero debe utilizar un buen criterio para esto o aquello. Bueno, esto el año pasado, no, de hecho el año pasado ya hemos desarrollado acá en los esferos de diseño el sexto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, se ha organizado en la ciudad. El año pasado ha sido en Potosí, este año es en Santa Cruz. Esto ha sido presentado la primera vez en Zoom. Lo que vamos a ver ahora es una introducción a
hablaremos de normas, hablaremos de ensayo, hablaremos de un método, hablaremos de estructuras rurales, aunque ya la vimos, pero a veces salto mucha parte, y vamos a tener una recomendación final, que es la que he tenido, que se la voy a poner, y siempre en cada conferencia la coloco. Nuevamente tenemos de fondo esa imagen, de ese elemento por ruido. Y aquí vale la pena mencionar. Bueno, hoy en día tal vez la situación económica del país no es de las mejores, pero aquel entonces, el año en que saqué, extraje esta parte de ese artículo, de esa revista, 2016, pues sí, teníamos una relativa bonanza económica, sobre todo en el tema inmobiliario, en el tema de construcción. ¿Qué es lo que dice esa revista Nueva Economía en su edición del 2016? Que en ese momento la industria de la construcción vivía un momento privilegiado, se posee un mercado bastante activo en cuanto a la construcción habitacional. Bueno, había una reforma financiera, si esas veces se seguirá el tema de los intereses para acceder a una vivienda eran bajísimos. Bueno, y todo el mundo empezó a ganar dinero también ahí, se hicieron muchos buenos negocios, entre comillas, y que la demanda habitacional en el país incrementó. Muy bien. ¿Qué es lo que también dice ese artículo? El 65% de la inversión de todo ese dinero corresponde a edificaciones nuevas y el 35% recae en remodelación y reparación. ¿Por qué coloco ese porcentaje? Me pareció muy interesante porque no todo es hacer de nuevo, porque en España pasó ese fenómeno. En 2008, la crisis mundial económica, porque aquí estábamos más bien blindados con el tema del gas, en todo sentido, pero el mundo sí se vino abajo. Y en España, un profesor me decía que la construcción de edificios nuevos está prácticamente paralizada. El trabajo que tenemos acá en la oficina es enteramente reparación y o refuerzo de estructuras existentes. Entonces, el mercado va cambiando según la situación económica en la que se encuentre ese país en ese momento. Tal vez nosotros estamos más acostumbrados a estructuras nuevas, que es lo que más vemos, pero, por favor, créanme, un 35% no es que sean 10 centavos, es un mercado muy grande que lamentablemente las personas, no voy a decir que todos, pero la mayoría de esas personas que entran a ese 35% no conocen ni un décimo de lo que ustedes hasta ahora ya saben y dicen que son expertos. Entonces, como no evalúan las cosas, si ustedes mañana llegan a cobrar 100, esa persona les va a decir: no, tú eres joven, no tienes experiencia, yo tengo 30 años de experiencia, obviamente sabe menos, bueno, tiene 30 años de experiencia profesional, y va a cobrar no 100, sino va a cobrar tal vez 50, y evidentemente el dueño le creerá que le trae el trabajo, y si van a hacer un trabajo malo, y luego les van a llamar a ustedes, les van a decir: pero no podía arreglarlo, no podía arreglar bien, bueno, ahora ya no 100, 200. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay cosas realmente que sí, que hay mercado para esto, que debemos estudiar, es algo que pasa en toda magnitud, pequeña, en toda escala, pequeña, mediana o grande. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que me dice esta gráfica? Toda esta gráfica está sacada de esa revista. Pero estas son gráficas, lamentablemente a los que siempre nos excluyen, son gráficas
de las ciudades del eje. Escuchábamos. Veamos. En estas gráficas de barras se está hablando de los tipos de contrato respecto de viviendas y nos está diciendo las personas desean vivir en casa propia. No se da. En casa propia, quieren vivir en alquiler, quieren vivir en una casa prestada, porque si hay el caso, van a ustedes en Marketplace, Facebook, dicen, alguien tiene una casa para cuidar, y anticréditos. Entonces, existen esas diferentes modalidades de donde uno puede vivir. Noten que la mayoría prefiere, o aspiramos, creo que todos, a tener una vivienda, un bien, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los que más aspiran a eso han sido los paseños, interesante, pero en general todos aspiran a tener una vivienda propia. Otra gran. Hablando de tener esa vivienda propia, ¿cuál es la intencionalidad de compra? Quiero comprar, es lo que dice. La mayoría dice que sí, otros tantos dicen que no, y indecisos no saben ni otra vez. La mayoría, la tendencia es quiero tener un bien y sí lo quiero comprar. Hasta ahí la práctica. Y muy bien, sabemos que quieres vivienda, sabemos que la quieres comprar. ¿Cómo la vas a comprar? ¿A crédito? ¿En efectivo? ¿Ambos? No saben nada. Bueno, entonces, la mayoría estamos viendo que quiere comprar a crédito porque son pocas las personas que tienen ese poder adquisitivo de ir, bueno, tengo aquí $100,000, toma, quiero mi departamento, quiero mi casa, o lo que fuese. Entonces, la mayoría recurrirá a un crédito o a algo intermedio. Entonces, quiero la mayoría dice que sí quiero comprar un bien, sí lo voy a, si quiero tener un bien propio, sí lo quiero comprar y sí voy a sacarlo a crédito. Es una realidad en el país. Ahora vamos a empezar a ver lo que nos gusta, ¿no? Medios. Siendo ese edificio a su izquierda también. ¿Ya? Yo tenía la foto antes de que sea medio. Ya, así que está bonita. Y evidentemente no es una ejecución de las mejores, pero está en pie. A la derecha tengo otro ejemplo de tal vez esté mejor que el primero, pero no ha existido un control de las plomadas. ¿No es cierto? Eso también queda claro, es evidente. Bueno, creo que no es necesario irse a, no sé, a un país como Haití, digamos, para poder encontrar esto. Lo podemos apreciar en algunos lugares de nuestras ciudades, periferias, donde realmente ni siquiera un maestro albañil es el que hace, sino un ayudante, ¿no? que dice que ya es maestro, pero bueno, sobre todo en el norte, cuando estamos en la carretera a La Paz, van a ver barbaridades, atrocidades que se están construyendo. ¿Ya? Ahora, esto pues nos va a generar un efecto de segundo orden. Ustedes saben que bien, debido a esta no colinealidad, voy a tener las cargas axiales desviadas y voy a tener un delta, entonces multiplico ese P por delta, voy a tener efectos de segundo orden y me van a magnificar los momentos, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben, pero tal vez el distrito no tenga la menor idea, el propietario tampoco, pero bueno, como cobraba barato, ¿qué se le va a hacer? Ahora, hay otros casos. Hoy en día ustedes tienen el BIM en
consumo que teníamos cerca, ni existía esa palabra. Pero hoy en día ustedes no necesitan tal vez hablar con un ingeniero eléctrico para prever estas situaciones. Tal vez un ingeniero eléctrico hará el dimensionamiento correcto y adecuado de sus cables, de todo el sistema eléctrico, pero nosotros ya tenemos que prever esta situación de que en obra esto no pase. ¿Ya? Bueno, ahora estamos aquí en patología. Habíamos visto por ahí que el 35% del dinero se va a reparación o refuerzo. Aquí vemos, a ver si hacemos un análisis crítico de esta imagen. Bueno, hablamos de la parte de ingeniería sísmica, diseño sísmico resistente, bueno, columna fuerte, viga débil, interesante. Sí, se aprecia que existió monoliticidad, bonito, bastante bien reforzado, porque se nota que tiene un empalme, ¿no es cierto? Entonces se ha recrecido años. Bueno, antes de que me olviden, van a escuchar cuando vayan a trabajar. A ver, y está escrito en la norma principal, no recuerdo. Tengo esta sección, supongamos que es el Málaga, habíamos visto que las secciones eran insuficientes. Si es que nos hubieran llamado y hubiéramos dicho tenemos que crecer, aumentar la sección, la mayoría de la gente lo llama encamisado, pero no, esto es un recrecido de sección. El término adecuado para encamisado es cuando tengo mi columnita pequeñita con mi escasa armadura transversal, y ahí voy a utilizar tal vez fibra de carbono y lo voy a envolver así. Tal vez puedo utilizar perfiles metálicos, de modo tal que ese espesor no incremente en más de 50 milímetros. Ahí estoy hablando de un encamisado, pero lo que hago en hormigón es que usualmente sean 10 centímetros, porque me tiene que dar la vibradora, ¿no es cierto? Tiene que haber un cubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si no le voy a dar ese ancho suficiente, pues tal vez el hormigón que esté afuera sea peor que el que está dentro. Entonces, encamisado, menos de 50 milímetros, es nada más una idea de lo que puede ser con perfiles metálicos o con fibras de carbono. Si utilizo un hormigón, voy a incrementar en más de 10 centímetros cada arista, pues estoy hablando de un recrecido. Entonces, veo esta imagen, se ha hecho un recrecido, se nota porque en la parte inferior hay un empalme bien interesante, pero, habíamos dicho que tenemos que ver el problema completo. ¿Qué está abajo? Entonces, tal vez el programa me dice sí, solo necesita tener el programa. El programa me dice sí, de aquí para arriba tienes que crecer, de ahí para abajo. No funciona así. Ahí ustedes saben que el resultante está por acá, esta otra va a estar por acá, y voy a tener un par que nadie lo está absorbiendo. Entonces, otra vez, no es que, por eso preguntábamos esta mañana cuál es el mejor programa para optimizar estructuras. Ningún programa nos va a decir
que esto está mal, ¿cierto? Bueno, hasta ahí todo bonito, memes, internet, se hace así, se hace así. Esta es una estructura real, tampoco está en la periferia, tampoco está en Cascoya, pero sí está en el centro de la ciudad. Tiene una planta baja, primer y segundo piso. Es una estructura realmente peculiar, porque no tiene ni una sola columna. Son vigas, perdón, ventanas portantes. Bueno, hacen de columna, qué sé yo. Y si notan, pues la misma losita ya tiene aquí una flecha. Es decir, no sé en la cabeza de quién está el poder aceptar esta situación, ¿no? Si ven al fondo hay esta casita que, bueno, y si tiene columna, esto estaba en la parte posterior del edificio que estamos construyendo. Bueno, realmente no hay que ser un especialista en estructuras para darse cuenta que si todos los edificios circunvecinos tienen columnas, ¿por qué el mío no tiene? ¿No? Yo se explicaría. Entonces, bueno, tal vez el escrito, como siempre, dice, no necesita. Ya he hecho, a mí me dijeron 100 edificios, mi abuelo, mi papá y yo nos hemos dedicado a la construcción y los tres no hemos llegado a 100. No sé cómo le habría hecho ese escrito, pero bueno, se han hecho 100 edificios, bueno, no sigue estancado. ¿Ya? Entonces pasa, en la realidad pasa en todo lado. Su anterior módulo eran elementos finitos, en algún momento nos ha tocado evaluar esto, se hace enteramente con elementos finitos, se van a dar cuenta que existen concentraciones de esfuerzos aquí en estos lugares, en las ventanas, en las puertas. Ustedes tendrán que evaluarlo, en ese caso solamente hay una losa y en el pueblito, no de la ciudad, imagínense deben vigilar, tendrán que hacer un análisis un poco más sofisticado que el que usualmente estamos acostumbrados. Bueno, hasta ahí bien bonita la introducción. ¿Ya? Hemos visto económicamente cómo han visto el tema inmobiliario en nuestro país, nos han puesto porcentajes, hemos visto cómo se construye. Ahora vamos a lo que nos compete. Tema normativo. Otra vez, cuando han buscado, por eso les he pedido bibliografía. Esto dice Internet, dice aquí. No, eso no es adecuado, eso no es a lo que debo direccionar cuando estoy escribiendo un informe. Les repito que todo lo que yo les digo es irrelevante. Lo que prima son las normas. Por favor. ¿Ya? Todo esto tiene que estar justificado. Les había comentado cuando estábamos redactando la guía boliviana de diseño sísmico, un colega nos dijo, no existe bibliografía o normas para patología. Nos vemos solos, no sabemos qué hacer. Bueno, se le tuvo que decir ingeniero, no sabe buscar, normas hay por montones. Y veamos, existen diferentes instituciones. Y esto ha entrado debido a que esta mañana les he comentado el ingeniero de Lagos. Cuando vino a Bolivia, nos dio conferencia, pues tendría un par de años más que la edad que ustedes tienen, bastante joven, inexperto, con la idea de, pues, un día tener las aplicaciones de ese hombre. Y él nos decía, hemos hecho edificios en Dubái. Escucha, él nos dice, claro, es ingeniería mundial, ¿no? Ya se va hasta Dubái. El ingeniero Lagos. Y le pregunta a uno, ingeniero, yo sabía que en Dubái se utilizaba, entonces, la British Standard para el diseño en estructuras de hormigón.
Yo he aprendido ACI, yo tenía la mirada cerrada, muy limitada, y él en un tono un poco duro me dijo, a ver, bueno, yo le había preguntado, ingeniero, ¿cómo es que usted comprende la British Standard? Y él me dijo, tú eres ingeniero y estás en la capacidad de poder comprender y aplicar cualquier norma del mundo. En ese momento pues no lo tomé muy bien porque me lo dijo de una manera sarcástica, modo de seguirme, pero después le agradecí mucho porque eso me ha permitido ver lo que estoy mostrando acá. Esta mañana estábamos hablando y ahora seguimos hablando del aceite, que lo conocemos muy bien, pero existen otras instituciones como la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, el Instituto Internacional de la Reparación del Hormigón, es como que ACI pero para reparaciones, y el NACE International, ¿no? La Asociación Nacional de Ingenieros de Construcción, eran 7 personas, normalmente pesado, 12.000 en todo el mundo, algo así. ¿Y a qué viene todo eso? Que no toda la información que yo he aprendido en el pregrado lo voy a aplicar en todo y voy a esperar que esté en un solo libro o en un solo documento todas las respuestas, todas las investigaciones a todos los problemas que yo vaya a tener. Ese problema del acero construido por 27 años no está en ningún libro, sino que es una investigación publicada en una revista científica. Entonces también tengo que tener la capacidad de poder leer y sacar información de ese tipo de fuente. Lo verán en su módulo de metodología de la investigación, los tipos de fuentes primarias, secundarias y terciarias, pero bueno, es adelante. No nos limitemos a los apuntes, no nos limitemos al internet, a Google, no nos limitemos solamente al libro básico que me han mostrado en la carrera, sino que recurriré a este tipo de normas. ¿Bien? Existen estas y muchas otras más. Tengo que hacer diferentes cosas. Una de esas, y creo que es la más habitual, hacer una evaluación de la condición de la estructura. Hace un momento les he pedido, no me acuerdo aquí, que lea el ACI 318 de 2019. Creo que estamos muy acostumbrados a eso, a tener la última normativa, que esa es la mejor, sí, tal vez tiene más investigaciones, pero hay otras que han terminado de desarrollarse, como en este caso, en 1999, ya se había evaluado tanto, pues que decidieron dejarla ahí, ya no tenía sentido seguir invirtiendo dinero, cuesta dinero, cualquier norma cuesta dinero, y cualquier investigación que se va a publicar en una norma cuesta dinero. Muchas veces, sobre todo en los países latinoamericanos, el gobierno no da ni un centavo, pero exige normas. Pero en Estados Unidos y en Europa no, ellos invierten mucho dinero. Entonces, por ejemplo, esta de 1999, Guía para la Evaluación de Condiciones Culturales de Edificios existentes. Si yo voy a utilizar un documento, ahora lo tenemos, antes no lo teníamos. Esto es de 2017, esas veces no teníamos la guía de diseño sísmico del 2020, ni la actual norma de diseño sísmico 2023. Y a eso iba la recomendación de más temprano. No nos quedemos ahí. No hay norma. Sí, no hay norma. Esto es de 2017. ¿Qué puedo hacer yo como profesional? ¿Cómo puedo aportar yo a mi país para tener una norma de lo que sea? Ustedes tal vez son buenos en metálicas, en maderas, qué sé yo, y aportar en ese desarrollo. ¿Bien? Entonces, esas veces, como no se tenía documento, que lo vamos a ver más adelante,
se referenciaba y nos decía que tiene su documento, no es que no existe. Pero noten lo siguiente: Sociedad Estadounidense del Hormigón, Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, Instituto Internacional de la Reparación del Hormigón, Asociación Nacional de Ingenieros en Producción. Ninguno dice patólogo, ingeniero forense, terapeuta del hormigón, sintomatólogo. Las normas: guía para la evaluación de la condición estructural de edificios existentes, evaluación de resistencia de edificios existentes de hormigón. La norma que acabo de pasarles, esas veces, la última era de 2016, esta es del justo es esta, ya ha salido la versión 2022, es bueno estar actualizado. Vamos a ver por qué. Ya salió la versión 2022, está citada en la norma de diseño sísmico 2023. Requisitos de reglamento para evaluación, reparación y rehabilitación de edificios de hormigón. Otra vez, en ningún lugar habla de terapeutas, patólogos, sintomatólogos, clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese colega se le dice: bien, ingeniero, normas hay, pero no con esos términos coloquiales. Y aquí viene el gran debate. Otra vez, la analogía del enfermo, que esta mañana nosotros lo hemos utilizado muy bien, fantástico para introducirnos en esto. En la realidad, documentos técnicos no se la usan. ¿Listo? ACI 201, bueno, guía para la realización de inspección visual del hormigón en servicio. Todo esto está en la norma de diseño sísmico, tal cual, para que pues, la puedan revisar, no solo ustedes, sino cualquier colega del país. Esta norma coloca o hace mención de dos tipos de inspección: inspección preliminar e inspección detallada. La inspección preliminar incluye o se refiere a una visita a sitio y hacer ensayos básicos. Por ejemplo, no lo sé, si yo les invito a todos un postre elaborado con leche entera, pero uno de ustedes o algunos de ustedes son intolerantes a la lactosa, puede ser. Entonces, puede que no lo sabían y empiezan a tener malestar en el estómago, ¿no es cierto? Pueden ir donde el médico y les dirán, ustedes dirán: tengo una dolencia en el estómago, me duele el estómago. Así es que ayer puede que estés relacionando a eso, no sé, el 2 de enero, digamos, así es que es el Día Mundial de Recalentado, de la comida de especialidad. Y bueno, sigo con eso. Y bueno, el médico nos pedirá unos exámenes simples y nos dirá: no, ese no era el problema. El problema parece que es otra cosa, algo líquido, no algo sólido. Bueno, a ver, tenemos este otro análisis sencillo. Mira, parece que eres sido intolerante a la lactosa, parece. ¿Comiste algo, te invitaron a algo, ingeriste algo que tenga que ver con leche? Sí, me invitaron en el refrigerio algo que tenía leche. ¿Era leche entera? No sabría decir. Entonces, ahí ya tenemos una indagación de algo muy someramente, pero me está ayudando a descartar el tema del recalentado, pero sí me está dando un lineamiento tal vez para algo líquido. Me explico. A eso se refiere inspección preliminar. Las técnicas las vamos a ir viendo más adelante. Y una inspección detallada: tal vez esa persona, ya que ingirió la leche, pudo ser el detonante para hacerle ver que tenía úlceras en el estómago, porque comía mucho ají. Entonces, otra vez, ese dolor de estómago y esa parte de la leche, que lo hemos visto en la inspección preliminar, pues ahora sé que es la leche y está en el estómago. Al hacer una, se me ha olvidado, una endoscopía, creo que es, cuando le meten una
cama, a través del esófago y todo. Entonces ahí detectan las úlceras y dicen, no, y es algo que usted tiene problemas serios y tiene que entrar a un tratamiento de esta naturaleza para sanar esa dolencia. Ah, bueno, sí, y seguro tiene problemas con el café. Sí, me provoca acidez y no lo sé, tantas otras cosas que pueden haber. Entonces, inspección preliminar puede ser suficiente en algunos casos. En otros casos, será lo mínimo y lo primero que haga para conducir una inspección detallada. Principalmente esto está ligado a costo. Todo es dinero cuando empezamos a trabajar, todo. Entonces, para eso existen técnicas de ensayos preliminares y unos ensayos más especializados o que cubrirán una mayor área, un mayor volumen, que me va a permitir tener un diagnóstico más preciso para poder dar solución a un problema que tengo. ¿Está bien? Esto se los explico a detalle porque no está en la norma de diseño sísmico, sí se menciona, pero no a este nivel de detalle. Entonces, la norma de diseño sísmico, al ya estar firmada por el ministro, solamente falta que lo haga público, dice claramente es de estricto cumplimiento en todo el territorio nacional. Les guste o no, la van a aplicar. Por eso es que quisiera que todo claro. ¿Está bien? Si hay dudas, por favor, me interrumpen y con gusto les respondo. Bueno, otra vez, esas normas se han ido estudiando, se ha ido viendo qué es bueno, qué no tan bueno y qué se ha ido colocando, compilando en un documento. Existen guías ya, de uso del Instituto Internacional de la Separación del Hormigón. Una de esas, una de las muchas que tiene, es esta, guía para la evaluación de métodos no destructivos en la valoración de condición, separación y supervisión de desempeño de estructuras de hormigón. Es decir, me está diciendo qué métodos puedes utilizar, cuáles son los más adecuados para esto y para eso. Otra norma, una norma ASEI, métodos para estimar la resistencia del hormigón en sí. Esto sí lo tienen en castellano en la biblioteca, yo lo tengo, pero hace tiempo, una década atrás, entonces, así que sí la tienen en castellano. Este tal vez no lo tenga, pero está en internet. Informes sobre métodos de ensayo no destructivos para la evaluación de hormigón en estructuras. Este es un poco más avanzado, les diría empezar con este. Leanlo y para hacer una correcta inspección detallada. Muy bien. ¿Qué es lo que más nos interesa? Vale, hasta ahora estábamos hablando de calidad de los libros. Estábamos viendo que me interesa durabilidad. Pero, a ver, la siguiente persona. ¿Richard Freddy participó? Sí, ¿no? Luz Alejandra. Luz Alejandra. En este elemento, columna de hormigón, ¿qué parámetros intervienen además de la geometría de los elementos? Además de la geometría de los elementos. La clasificación que va a utilizar es No estoy escuchando nada, disculpe. Aparte de la geometría, Sí. sería la dosificación. Ya.
geometrías ¿Ya? y Me interesa en la dosificación saber cuánto de cemento tiene para determinar la capacidad de carga de ese elemento. Si me soporta 1000 kilonewtons, me interesa saber qué tipo de agregado tiene, agregado de canto rodado o de canto chincado. Me interesa saber si es un P30, es un P40. Dependiendo de la estructura. A ver, ¿en qué caso me interesaría usted saber todo esto? como dijeron anteriormente, que la IP40 era para estructuras mucho más grandes, más... Que usted ya se ha aplazado, créanme, si en el examen le entra una pregunta oral, o sea, ahí ya tiene 0. ¿Qué cemento es? Para el IP, 1T, perdón. Ya. ¿En qué casos? Eso para edificaciones, para edificios. Ya. Hasta ahí me quedó claro, pero le he preguntado cómo obtiene la capacidad de carga de esa columna, aparte de los parámetros geométricos. ¿Qué le interesa saber? Es una columna corta, ya, más simple todavía. No hay espertez. ¿Qué obtiene usted con la dosificación? Las cantidades de Ya, ¿para obtener qué? para obtener Ah, interesante. ¿Resistencia de qué? de la capacidad. No, de las cargas, perdón. ¿Qué? De las cargas. No. De las cargas del hormigón. Cuando usted dosifica, ¿cuál es el parámetro más importante que usa? Es lo primero que tiene que hacer. Sacar las secciones O yo no estoy hablando en castellano, o es que usted me está entendiendo otra cosa. A ver, ahí tenemos escrito F'C que nos van a decir qué es. Pero en dosificaciones existe otro término que es F'Cl. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Perdón? ¿Me está preguntando? No. Entonces, a ver, respóndame. ¿Qué es F'Ce? Esfuerzo del hormigón. Ya. ¿Y qué o qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ya. Te está salvando. Necesitamos la resistencia a compresión del hormigón. ¿Sí o no? ¿Ven? Con eso vamos a saber cuál es la capacidad de carga y también necesitamos la resistencia del acero. Ahora, por eso le preguntaba, estos métodos para estimar la resistencia del hormigón en sitio, sea cual sea el método, ¿creen ustedes que hay un método que me diga, tienes aquí grava de canto rodado, grava de canto chancado, cuyo tamaño máximo es de 38 milímetros, tu banco es de Campo de Nuño? ¿Habrá algún método así? Sí, sigo con usted ya que no me está respondiendo. ¿No? ¿Está segura? ¿O habrá algún método que le diga este agregado es de pan? No. Entonces, en lo que nos vamos a concentrar, no voy a decir prioritariamente, pero la mayoría de los casos es en la resistencia. ¿Ya? La durabilidad es algo que debe prever, ya lo he visto, con mucha relación, con mucha profundidad, pero este es un parámetro, uno de los más utilizados, la resistencia en sí. Bueno.
Y ahora sí, por favor, muchachos, por favor. Si no, tarea para todos. Cuando ustedes han hecho sus probetas, que todos, aquí está mi probetita. Dejando de lado que son 3 capas, 25 golpes, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta. Daniel Jiménez. Daniel Jiménez. ¿Cómo usted rompía esas probetas de hormigón? ¿Cómo? ¿Cómo está aquí entonces? No puede ser. Qué buena pues, digamos que me dio. ¿Cómo se rompe torbetas el laboratorio? Bueno, existe una norma que se apura, por favor. Existe una norma. La vamos a leer en N informes de la Sociedad Estadounidense de Ensayo y Prueba de Materiales, la ASTM, C39, que titula Método de ensayo normalizado para resistencia a compresión de especímenes cilíndricos. ¿Cuántos han pasado teoría de hormigón en pandemia? Usted ha pasado presencial. A ver, me voy a saltar esa parte. A ver si era en laboratorio, evidentemente, si era en prensa. Después de que usted sacó, bueno, su muestra estaba en la piscina, ¿usted la llevaba directamente a la prensa o la dejaba secando 1 hora, 2 horas, o usted la sacaba un día antes? ¿Qué así? Lo que hemos hecho es, hemos preparado para el día siguiente. En vano está usted viendo aquello porque no es esa la respuesta. O sea, por favor, ¿cómo se ensayan, cómo se rompen las probetas en laboratorio? Hemos preparado las cubiertas para el día siguiente. ¿Cómo las han preparado? Hemos sacado bueno, esta es la operación, hemos sacado de la piscina. Luego de ahí dijimos, vamos a 24 horas y al día siguiente recién vamos a romper. Eso fue la cronología de romper las probetas. Ahora, usted me dice, hemos dicho que lo vamos a dejar 24 horas. ¿Ese hemos dicho era de su grupo? No, era del equipo de laboratorio. Ya, preparen para el día siguiente. Ya, muy bien. ¿Usted ha leído la norma? La norma sí, algo sí, algo. ¿Ha leído el procedimiento estandarizado para la rotura de las probetas? Tal vez esa parte no tengo muy claro, pero hasta donde puedo digo que una vez sacado del curado, sí o sí hay que dejar de secar. Y no, eso fue mi conocimiento vago de ese rato. Muy bien. Otra vez. Bueno, no sé cómo será, pero al menos les repito, lo que mi persona diga acá es relevante, lo que hago es transmitir lo que dicen las normas. Los procedimientos estandarizados, salvo hayamos hecho una prueba que nos demuestre lo contrario. Entonces, la norma nos dice claramente que debe ensayarse la probeta lo más antes posible de extraída de la piscina. 24 horas a la intemperie es hacer trampa, porque ese hormigón está seco, está más seco. Por ende, usted va a tener una resistencia más alta. Cuando vayan a trabajar, no permitan aquello, porque les están tomando el pelo. Entonces,
En la piscina tiene que estar a una temperatura 23 más o menos 2 grados centígrados. La norma nos dice que tenemos que romperla a los 28 días, más menos 20 horas. No es que a las 4 y 16 horas y un minuto, tengo que ir 28 días después, que justo es feriado nacional, el día del Estado Plurinacional, ¿no? Ya voy a hacer, entonces, otra vez, hay ese margen de 20 más menos horas del día 28. Y así según vaya aumentando el plazo. De nuevo, otra vez, lo que me orientan y lo que me dicen, está bien, fantástico, pero por eso les hago la pregunta que me hizo una vez el docente. ¿Leíste tú la norma? No, profesor. Lee la norma y luego hablamos. Leí y todas mis dudas se disiparon porque todo está escrito, nada es secreto. Por eso les digo, no nos limitemos a un libro, al apunte o a lo que dicen por ahí, la norma manda. ¿Listo? Ya, ¿cómo se llama? Bueno, tienen tarea ustedes, entonces, para mañana, por favor, detallados de su campo. Está anotado. Daniel Jiménez. Para ingresar, por favor, bien citado, bien referenciado. Si no es una bibliografía técnica, por favor, absténgase de mañana. ¿Ya? Bueno. ¿Por qué está esto acá? A ver, sigo con ustedes. Colabórenos, por favor, con su experiencia en laboratorio. ¿Cómo sabía que esa promesa era de su grupo? Yo lo marcaba con letra y algo de arriba. Exacto. Por eso he dibujado en la parte superior. A ver, pase, ayúdenos. Esta es la parte superior. ¿Qué es lo que sigue? Grupo 5, Ya. grupo 5, inicio de curado. Muy bien. Y el final de curado. Excelente. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿con qué marcaba eso? Ese rato creo que no era porque marcador, era. Han hecho con marcador. No era porque marcador. Era Claro, tal vez, con bolígrafo o algo así. ¿No recuerdan? No recuerdo bien. Pero no era un marcador. Sí, no, era algo especial. A ver, ¿a qué viene este tema? Y de verdad esto es importante porque les va a generar juicios el no hacer algo de manera adecuada. Bueno, y lamentablemente lo tengo que dejar en suspenso hasta que mi compañero nos dé una respuesta. Lo vamos a desglosar mañana, creo que sería lo más adecuado para que podamos discutir muy bien. Dejando de lado la resistencia, mañana lo vamos a hablar en mucho detalle. Dejando de lado la resistencia, esta es una presentación del 2017. Esas veces estaba publicado el ACI 318 en su edición de 2014. ¿Ya? Lo que me gustaba, y ahora está más detallado todavía, es que no sé quién me dijo la versión del 2008. Entonces, ahí es importante leer. Y se los digo a ustedes porque ustedes han salido de la versión de estructuras, eso es lo que la mayoría me ha dicho. Estamos en el diplomado en estructuras. Quien habla da por sentado que sí se van a dedicar a la área de estructuras, que sí les gusta. Entonces, por eso es que les voy a pedir, quizá no lean la norma de cabo a rabo, porque los mismos miembros hacen la han leído, pero por lo menos lean el índice y sepan cuál es el título de cada capítulo. El ACI 318, el 2008,
hablaba de este capítulo de durabilidad. Ahora vamos a ver qué tópicos de durabilidad hablaba. En su capítulo 4, y luego en otro capítulo hablaba de la resistencia mínima, los factores phi, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en el 2014, cuando hubo un cambio radical en su configuración, llamaron a este capítulo 19, concreto, requisitos de diseño y durabilidad. Se mantiene esta versión 2019 porque es importante. Les dije, en Brasil, lo primero que hace, ver la exposición de ese elemento. En el mundo se está empezando a ver la durabilidad más que la resistencia. ¿Y por qué? Pues se preguntarán, si en Dubái han hecho un edificio de 800 metros de alto, los árabes están construyendo un edificio de 1 kilómetro de alto, o sea, la resistencia ya no es problema. La resistencia de 21 megapascales, de hecho, es considerada hormigón pobre en los países. Entonces, nosotros tenemos que empezar ahí, en esa senda, tenemos que empezar a ver, por eso es que en la norma de hormigón, no, simplemente diseño sísmico, ya se recomienda utilizar 25 megapascales como mínimo. Y ustedes también busquen aquello donde vayan a trabajar. 21, tratemos de evitarlo, no porque sea malo o lo que sea, simplemente que ya no es suficiente. Tenemos que hablar de durabilidad. Y otra vez, lo pueden hacer, o cuando trabajen, que eso os queda como tarea, con 380 kilos de cemento por metro cúbico, ya sé que voy a tener un hormigón de muy buena durabilidad, resistente a la carbonatación. ¿Por qué no sacarle doble partido e incrementar su resistencia a la compresión? Si solo me va a costar 30 bolivianos. Entonces, con esos 380 kilogramos por metro cúbico de cemento por metro cúbico de hormigón, ¿cuánto de resistencia más será? Ah, interesante, ¿no? Ahora, hablando de resistencia, seguimos preguntando. A ver. Daniel me respondió. Sandra, permiso. Mirta está. Alejandro Rubí. Alejandro Rubí, ¿cuál es la resistencia mínima especificada por norma? Cuando quiera, mañana si yo puedo responder. ¿Me está preguntando? ¿Cuál es el valor de resistencia mínima específica de norma? Y unidades más, no sé, 210 papa, 2 es un potencial mínimo. Va a tener que buscar tarea igual para mañana. Búsqueme usted en el enlace IFE 118 2019 y NB 1225001. Son dos valores diferentes, pero lo que necesitamos saber, Alejandro,
universidad no había leído ni sabía que existía el Código Boliviano Número 1 de 1987, porque en nuestra facultad nos enseñan en la escuela estadounidense todo lo que tiene que ver con ACI. Eso es fantástico porque cuando vayan a trabajar no van a tener problemas, como los tienen en La Paz o en Sucre, que bueno, aprendieron CDH87, alguien ha leído Jiménez Montoya hoy día, de hecho he leído, está ahí en el capítulo tal. Y bueno, la CDH87 es una normativa similar a la española que salió en el 91 y cuyo autor, Jiménez Montoya, pues escribió un libro con base en esa norma, pues y todos se basan en esa, bueno, perdón, en ese libro y no en la norma. Bueno, en Bolivia tenemos jurídicamente este documento que hasta el día de hoy no nos lo podemos quitar de encima, es una piedra en el zapato y está retrasando muchas cosas. Técnicamente creo que para nadie va a ser problema de que, al menos aquí en Oruro, bueno, si nos dicen a nivel Bolivia se ha eliminado la CDH87, bueno, algunos dirán, pues ni la leí, no me afecta. Pero lamentablemente en otras ciudades que no quieren aprender a diseñar con ACI, es tan fácil, no quieren aprender esa norma, pues dicen, no, yo he aprendido con CDH87, llevo más de 30 años en el ejercicio de la profesión, ninguno de mis edificios diseñados con estas normas se me han caído, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les invito a ustedes a sacar esta norma cuando vuelvan a clase. Está en la biblioteca, son ejemplares prácticamente nuevos, los van a encontrar ahí empolvados y todo. Y en la parte final, aunque no me lo crean, habla algo de oxidación y corrosión. Esas veces en el mundo se estaba recién empezando a estudiar ese problema a profundidad, si ya se sabía de su existencia, y hemos visto que en química sí se lo tenía muy claro, pero en la construcción, en la década de los 80 se lo empezaba a estudiar, y ahí indica algo muy, muy sucinto y escueto. Bueno, algo también que rige en Bolivia bastante, y cuando ustedes vayan a trabajar, les va a pasar, es el documento base de contratación. Se utiliza en las licitaciones, ¿ya? Para cuando ustedes se adjudican una obra, y ahí especifica que la mayoría, no voy a decir que todas, esta no es la resistencia mínima, si acaso, pero en la mayoría de los elementos vamos a tener una resistencia especificada de 21 megapascales. Esta es la notación presente en la ND 604, norma boliviana 604, que denota a los hormigones estructurales con una letra H, seguida de un valor numérico, un número natural, que expresa la resistencia a compresión de ese hormigón en megapascales. En Bolivia utilizamos el sistema internacional, está escrito en una norma, en una ley, pero bueno, vamos al mercado y encontramos arrobas, libras, medias, cuartillas, no sé qué. Seguimos viendo por ahí los tubos en pulgadas, pero la realidad es que no sé cómo es que están aprendiendo ahora hormigón. Yo he aprendido con unidades de mercado, ¿no? Kilogramos, centímetros, pero el mundo entero utiliza sistema internacional. Newtons, metros, kilonewtons, megapascales, etcétera, etcétera, etcétera. No es tema nuestro ahora, pero les sugiero que vayan familiarizándose con eso. Bien, más temprano que tarde, incluso las normas ASTM, al inicio era todo sistema tradicional en Estados Unidos, y en Inglaterra se utilizan los pies y pulgadas, solo en Estados Unidos, y esas normas salían con esas unidades. Luego empezaron a sacar
comunidad secundaria del sistema internacional. Hoy en día, normas edición 2023 nos dice claramente el sistema utilizado en esta normativa es el sistema internacional y comunidad secundaria, las unidades tradicionales en Estados Unidos. O sea, mañana pasado van a tener que utilizar hasta en Estados Unidos sus libras, sus pies, pulgadas, grados, Fahrenheit, onzas y tanta cosa que no es el único país en el mundo que lo usa, pero bueno. Entonces, sugerencia, utilicemos o nos familiarizaremos con el sistema internacional. Bueno, este documento base de contratación, usualmente, utiliza hormigones, los diseños se hacen con resistencia de 21 megapascales, donde indica que el contenido mínimo de cemento es de 350 kilogramos por metro cúbico. Para Isaac, 380, o sea, por ahí vamos. Ahora, estábamos hablando mucho de los maestritos. El maestrito hace su capricho, el maestrito dice que yo sé, ha hecho más de 100 edificios, ha trabajado 30 años y ha hecho lo mismo, nunca ha pasado nada, tú no sabes, o eres, no tienes experiencia, bla, 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 bla. Pero, veamos. Este es un edificio en el casco viejo, salud, de un ingeniero. Entonces, escucha, el día que uno va a dice, pero hermano, tú eres ingeniero, tú sabes que hay normas, y en las normas tú no puedes hacer eso. Sí, pero el maestro dice. Bueno, entonces, créanme que hasta con nuestros propios colegas nos vamos a topar con estas situaciones, como lo estamos viendo acá, que el maestrito dice, no, pues yo en todos mis edificios que he hecho, en los 100 y más, siempre he colocado todos los ductos por dentro, que no se vea, es mejor, el ingeniero le debe decir. Claro, pero el maestrito no sabe que el corte depende directamente del área de la sección. Aquí adentro voy a saber cuántos tubos le he puesto, ¿no es cierto? ¿Cuántas secciones de hormigón me estoy perdiendo? La capacidad de corte con esas dimensiones menores habrán sido consideradas acá, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, el problema ya, aquí ya tiene problemas de entrada, ¿no? Bueno, este es un edificio en la zona sur de Uno, ¿ya? Otra vez, como les decía, ustedes ya tienen el PIN, ya no van a tener estos problemas, pero antes, claro, uno le decía, pero señor, ¿por dónde va a llevar todos sus luz? No sé, eso en obra fina lo van a ver. Bueno, pues llegó la obra fina y este es un edificio que vamos a ir a reparar, a reforzar, Imagínense, el lugar que estaba reforzado es al otro lado, ¿ya? Pero cuando hemos ido a ver, ¿para qué hemos reforzado si aquí otra vez lo van a debilitar? ¿No es cierto? Le están quitando sección. Y ahora, el maestrito, claro, muy hábil, le dice, no, al señor no se va a ver, le vamos a colocar el reboque, que va a estar el estuco, el inducible. Claro, pero el estuco cogió el acero, maestrito, ¿no? El maestrito ni idea, pero así lo hacen. Ahora, también, problema. Nosotros tenemos que optimizar, ¿sí? Tenemos que hacer la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de recursos posible. Sí. Eso es hacer ingeniería. Sí. Es optimizar costos. Sí. Optimizar tiempo. Sí. Pero, escuchen, ¿en qué materia llevamos columnas de hormigón ciclópeo? Bueno, eso sí es hormigón ciclópeo, porque es piedra amontonada, ¿no? Entonces, este es un edificio que estábamos demoliendo para hacer uno nuevo, y pues con eso se topa uno. Y como ven, ahí tiene, ¿no?, la armadura longitudinal, transversal, tal vez habían planos, tal vez sí un ingeniero ha diseñado esto, pero el maestrito ha dicho, no, el ingeniero es caro, el arquitecto es caro, yo lo voy a hacer más barato, alguien le mete en piedra. Piensan que es mejor, ¿no?, porque los romanos hacían con piedra, ¿no? 2000 años. Entonces, bueno,
Tal vez por ahí va la cosa. Ahora, uno piensa y dice, bueno, esto no está en el centro de la ciudad. Todo esto es de Oruro, ojo. ¿Ya? No está en el centro de la ciudad. Bueno, sí. Esto sí está en el centro, casco viejo de la ciudad, a media cuadra de la Bolívar. Y pues bueno, claro, de aquí para arriba está bien reforzado y todo eso. Así ustedes van a hormigonar esta partecita para decir, no, tengo una zapata descomunal. Yo no les creo, la verdad, yo bien no les creo. Ustedes tampoco valen, espero, porque hemos hecho trabajo. Quiero ver tu zapato, poderoso. Bueno, pues un montón de piedras. ¿Sí? Entonces, se tuvo que evaluar esa situación. Justo esta mañana he pasado por ahí, ya está funcionando, de bonita. Espero la hayan usado como estaba previsto, pero al menos seguimos esta parte, se hizo un confinamiento de todo esto y se le dio la fundacióncita nueva y demás. ¿Ya? Entonces, el estricto no es hecho bien abajo, bueno, veo que acabar con una llana. Ahora, bueno, aquí está evidente, ¿no? Un montón de piedras. Pero aquí estoy viendo una fundación propia y amiga, bien chica, pero vean, cuando ya se la va deshaciendo, nos vamos a dar cuenta pues, que no es que tiene el tamaño máximo muy grande, ¿no? Aquí está permitido. Aquí también han tratado de hacer lo mismo, utilizar un volumen grande de piedra, ni siquiera es agregado, piedra, porque por ahí. Y claro, para que el ingeniero, el supervisor no se dé cuenta, bueno, pues aquí está el ingeniero, cumpliendo las dimensiones, se nota todo, el plan, pero la verdad es que cuando nos han enseñado a dimensionar fundaciones, en hormigón armado 2, y en la materia de fundaciones, en la parte de diseño estructural, pues hablábamos de punzonamiento, del perímetro crítico, pero hablábamos de hormigón, no hablábamos de hormigón piedra, ¿no es cierto? Y peor de hormigón de piedra, no es normal. Entonces, por favor, otra vez, lo que voy a ver, cuando vaya a evaluar una estructura, aquí ya estoy haciendo una evaluación profunda, ya misma preliminar, una detallada, discúlpenme, donde tendré que extraer núcleos, es decir, voy a perforar, voy a taladrar, y ahí me voy a dar cuenta que tengo piedras, es decir, tamaños muy grandes, y que realmente no se ha cumplido de que esto deba ser hormigón. Bueno, seguimos. Esta mañana había preguntado a alguien si sabía qué es lo que se tiene. El color del suelo en la zona este de la ciudad. Pues bueno, por aquí está la circunvalación. ¿Listo? A ver, esta es la avenida al Valle. Bueno, esto es una imagen de 2013, si no es más antes. Se nota, bueno, si ustedes ven fotografías antiguas de Oruro, hay una revista, ¿no? Historias de Oruro, si no me recuerdo, de bolivianitos. Ahí van a ver fotos antiguas de la ciudad, y de hecho, desde la 6 de agosto para abajo se tiene este tipo de suelo. Entonces, es un suelo con presencia de sulfatos. Nuestra tesista, Caterina Calvi Montes, Katy ya va a entender, ella estudiaba esto, si tiene presencia de sulfatos de magnesio, ha hecho sus estudios de la composición química en Spectro Lab, y le dijeron, bien, tiene sulfato de magnesio, y con base en aquello, en su trabajo de grado, ella ha determinado cuál era la mejor dosificación, mejor tipo de cemento, mejor tipo de curado que resiste a este tipo de suelo. Donde hemos utilizado también pruebas no destructivas como ultrasonido, que lo vamos a ver en su momento, para poder evaluar, para poder construir estructuras durables en estos sectores. Como ven, no es un pequeño mansardo, un lugar concentrado.
es un gran área. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso de deterioro? Es este. Esta es una casa, una vivienda que ha sufrido ataques por sulfatos. Evidentemente, la persona, el dueño, los dueños, sabían de construcción, pero se contrataron a una persona muy económica. Estas columnitas eran de 20 por 20, si no me recuerdo, se vean muy delgaditas. ¿Se acuerdan de la imagen del parqueo? Cuando alguien nos decía el tercio inferior no pasa nada, pero el tercio medio es el que está con esos ciclos de humedecimiento y secado. Pues bueno, habíamos dicho hay una línea, ¿se acuerdan? Pues aquí esa línea, no vamos a decir que se replica, pero sí se nota. ¿Hasta qué punto por capilaridad el nivel freático con esta presencia de sulfatos ha subido y ha ido degradando el hormigón? El sulfato ataca al hormigón, la corrosión al acero. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que se ha perdido casi que la mitad de la sección. Cuando fuimos aquí, entonces habíamos medido 10 centímetros de los 20 que deberían ser, en menos de 10 años. Ahora hemos recordado que la vida útil es de 50, ese deterioro al 50% de pérdida de sección en 10 años. No hicimos más evaluaciones, bueno, ya no se pudo, pero ya nos da una idea de la capacidad de resistencia de esta columna con la mitad del área. Esto ya lo vimos. Esta es la vasita que hemos visto esta mañana en el ánodo, perdón, en la pila galvánica, es una vasita de 12 pulgadas que ha perdido sección. Ustedes la ven, el hormigón circunvecino es, no sé si se puede llamar hormigón, este material que está envolviendo, recubriendo a la barra de acero, todo el cali, que está envolviendo al acero, pues no ha cumplido su función de proteger al acero, entonces se ha corroído. A ver, pregunto, ¿esto está oxidado o corroído? Corroído. Muy bien. ¿Por qué corroído? Exacto, la degradación por la oxidación. Excelente, muy bien. Se puede apreciar que existían zonas anódicas y zonas catódicas, ¿no es cierto? Entonces, tal cual que hemos visto en la teoría, se manifiesta en la realidad. Ahora bien, aquí viene el siguiente ¿por qué no debo confiar en el maestrito? ¿Por qué no tengo que creerle y estar supeditado a lo que el maestrito me diga? No te garantizo. Vamos a ver. Este es un edificio, otra vez, en el centro, en un lugar muy concurrido. El edificio ya está terminado, 2015, si no me recuerdo. Estábamos en el sótano y bueno, resulta de que el sábado la persona encargada, el profesional encargado de la obra, es ingeniero, yo estaba supervisando, ingeniero, vamos a hormigonar esta tarde. Por favor, esto que yo quiero que les quede como si el sábado, vayan a trabajar. Vamos a hormigonar esta tarde. Como todos, creo que trabajamos el sábado hasta el mediodía y en la tarde ya nos vamos a descansar. Bueno, yo no tenía nada que hacer el sábado en la tarde, le dije, perfecto, voy súper bien. De hecho, yo preparaba la mezcla y se las mandaba, no hay ningún problema, pero si bien yo no tenía problema, sus trabajadores sí tenían problemas, porque esos trabajadores ya se habían hecho compromisos, jugando, bebiendo, saliendo, no lo sé, pero compromisos aquí. Su plan no era quedarse en la obra. Entonces, cuando yo llegué, pues todos con sus caras largas pensaban que yo les había obligado, y dije, no, su jefe es el que nos está obligando. Bueno, trabajaremos, haremos.
Bueno, resulta de que el lunes a primera hora antes de ir a mi trabajo dije, a ver, quería ver cómo están estos muchachos jetones y pues bueno, con sus caritas al piso, ninguno estaba alterado. Y les digo, ¿qué pasó? Me han dicho, pues bueno, ya ves, saqué el cajón y desencofraron la columna y sorpresa, sorpresa, yo era el culpable de esto, yo tenía que responder y les digo, ¿por qué? No, pues tan seca la mezcla, que eso no se puede trabajar, que si hace. A ver, no se moleste. Ustedes tendrán los compromisos, pero al final, si esta mezcla estaría tan mal como Vicente, ¿por qué el tercio inferior y el tercio superior no tienen ese problema de esta tremenda carpejera? ¿No es cierto? O sea, realmente ha existido negligencia de una persona que estaba consolidando el hormigón. Ahora, estábamos hablando de la cuantía mínima del 1%. Aquí creo que tenemos un 4%, no estoy seguro. Pero ¿qué pasó? El dueño no quiso pagar a un buen profesional que le optimice realmente el tema de la ejecución. Se fue a un ingeniero barato que maneja un programa CAD, en el que solo era siguiente, y le sacó una cantidad descomunal de acero porque era diseño sismo resistente. Ese programa no voy a decir que es malo, pero hay muchas cosas que uno tiene que configurar antes de usarlo adecuadamente. Tantas son esas opciones que no todos estamos facultados para sacarle el máximo provecho a esas opciones. Bueno, como existía una gran congestión de acero, que se nota, se utilizó un hormigón durable, que es lo que hemos hecho, les he dicho, se van a tropezar, hay gente que les dice que no, pero bueno, pero siempre ha existido, ahí lo hemos hecho, y resulta que no se culpable. ¿Y por qué les muestro? Y por eso es importante que así seamos los supervisores. Si yo no iba ese lunes a primera hora después de haber dormido, ¿no?, tengan total certeza de que estos abusos lo iban a tapar de una u otra manera. Bueno, si no tenemos el ojo emprendido, no, pues no íbamos a darnos cuenta y lo íbamos a dejar pasar. Hasta que cuando se esté en el décimo piso, pues tal vez íbamos a ver algunas fisuras, ¿no es cierto? Entonces, por horario, así seamos supervisores y solamente tengamos que, bueno, de hecho, incluso lo que le quiera ver, pero bueno, como hacían las cosas no muy adecuadas, tenía que preparar y tenía que tomar argumentos a su lado. Así seamos los supervisores, debemos estar. ¿Para qué? Para que no nos digan, tú has mandado la mezcla seca, no, o la mezcla era seca, no, cumplía estos parámetros de tu norma, así que no, se han utilizado estos aditivos, así que no, había una congestión de acero, sí, pero por eso se ha utilizado este aditivo plastificante para que la mezcla pueda fluir sin ningún problema. Ah, muy bien, entonces el problema eres tú, son tus operadores, y bueno, y aquí viene el gran problema. El jefe no estaba, me dijo que vaya, le dijo que vaya a sus trabajadores, pero él no estaba. Entonces, claro, los muchachos se molestaron, entonces, claro, su jefe no estaba, y bueno, le dije, disculpe, usted no estaba, y ellos se han cobrado de esta manera. De nuevo, la solución, ¿se puede arreglar? Sí, pero para que entre algo a todos estos recovecos, tiene que ser una pasta o una mezcla, un material tan fluido que me permite ingresar a cualquier rincón. Materiales de esos hay, sí, de diferentes marcas, sí, pero es extremadamente costoso. Entonces, como este cuate se estaba masajeando de todo, era imposible, y dije, a ver, por eso está el poquito aquí. Es más barato, porque solamente estábamos en el sótano, como ven, es más barato que lo remuevan, que el hormigón está suave, fresco, ¿no? Sobre todo el viernes, es el sábado en la tarde, es lunes en la mañana, demuélanlo y lo volvemos a hacer. Bueno, así se hizo. ¿Qué es lo que yo quiero enfocar? ¿Para qué nos va a servir las técnicas que vamos a ver más adelante?
Cuando vayan a trabajar van a notar, si es que lo han curado, así lo llaman ellos curado coloquialmente, van a notar un cambio de color. ¿Ya? Va a ser evidente. Aquí el color es uniforme. Ese curado, la parte que va a tapar, va a tener otro color. Si es que no estoy entrenado y dudo de eso, vamos a utilizar el ultrasonido. Solamente quiero que se nos quede esta imagen para que cuando hable del ultrasonido les voy a mencionar esto y ya sepamos a qué me refiero. ¿Está bien? Entonces, bueno, creo que nos hemos pasado 6 minutos. Ah, no, tenemos hasta las 19 horas. ¿No? Ya. Mañana entonces haremos esta parte del ensayo, por favor. Sí, miren, eso que nos estamos utilizando por 3 personas. José Daniel Jiménez y Alejandro Lucho. Por favor, mañana sí o sí lo caer. Bueno, si no, no hay problema, no hay que pensar. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No?